Bueno, vamos a hablar de Código Internacional de Comercialización de Sustituto de la Leche Materna y Neuromarketing. Soy la doctora Patricia Barrios Scroc, agradezco la invitación a realizar esta capacitación. Soy pediatra, webmaster del Foro Profesional de SAB Lactasab, referente de lactancia de perinatología en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y coordinador de la International Baby Food Action Network de Argentina, IFAN, que es alianza de GUAVA. Bueno, debo aclarar que IFAN fue fundada el 12 de octubre de 1979, después de una reunión conjunta de la OMS y la UNICEF sobre alimentación de lactante y niño pequeño, en donde concurrieron 169 países. Y que después, el 21 de mayo de 1981, firma junto con 120 países el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Como coordinador de IFAN, debo aclarar que no aceptamos patrocinio de ninguna índole de parte de las empresas fabricantes de sucedáneos de la leche materna, equipos relacionados ni alimentos complementarios, e invitamos a todos a unirse a esta posición ética. Es conocido desde hace mucho tiempo que hay un impacto en las intervenciones neonatales en cuanto a la proporción total de muertes de menores de 5 años que son evitables con el acceso universal a estas intervenciones. Y que dentro de ellas la que tiene mayor relevancia es la lactancia materna, en un 13% de los menores de 5 años que se evita su muerte. Estimación que fue detectada por 42 países. Las metas mundiales de 2030 se mantienen firmes a pesar de las decisiones que se tuvieron que tomar en las pandemias o emergencias. Esta situación afectó tanto a los padres o en forma positiva o negativamente, y bueno, se determinó que se debería reforzar las acciones de las estrategias amigas, la capacitación de los profesionales y grupos colaboradores en la salud, el legislar también para adecuar los derechos de amamantar sin presiones del mercado, y que van a proveer beneficios para toda la vida, evitando las enfermedades en la infancia y las no transmisibles de los adultos. Esta pandemia afectó negativamente a las fuentes de ingreso y posteriormente las condiciones de vida y estilo de vida. Durante la misma se registró un aumento de las infracciones del mercadeo usando el marketing digital en línea, por lo que debemos garantizar que los nuevos padres tengan suficientes datos veraces como para tomar las decisiones informadas. Ellos están analizando la conducta del consumidor porque su objetivo es vender, y nosotros trabajamos en salud. Nuestro interés primario es el paciente. Pero ¿cómo tomamos las decisiones? Las reacciones y acciones de nuestro cerebro se pueden sintetizar en 3 funciones cerebrales. La básica o reptiliano, donde se determina la nutrición, el sexo, la reproducción, el huir o atacar. La emocional o el límbico, en donde el hipotálamo y el cerebro medio se destacan para la memoria y el aprendizaje, y el racional, que necesita un tiempo de espera y oxigenación para tomar decisiones en base a los conocimientos previos. El humano estaría expuesto a múltiples estímulos de mercado desde la cuna o antes. Pero ¿con qué herramientas lo hacemos visible? El neuromarketing es una estrategia de análisis de mercado que usa la neurociencia para analizar la conducta del comprador y vender su producto.
Por eso vamos a tratar de comprender cómo nos involucran las empresas en sus prácticas de venta. Estas técnicas de neuromarketing fueron descubiertas por casualidad en un estudio de la conducta de los monos al alimentarse. Le colocaban los electrodos a un mono y él, en un descanso de repente observaron que el mono que no estaba interactuando tenía el mismo estímulo que aquel que estaba actuando. Entonces, con la resonancia magnética mapearon los cambios asociados al flujo sanguíneo, con el galvanómetro miden el sudor de la piel, con unos anteojos que se llaman eye tracking para ver dónde mira el consumidor, y con todo esto y el estudio de los neurotransmisores químicos, que son para conocer la personalidad del comprador, sugieren que un 50% reaccionará comprando mayores, en mayor cuantía sus productos. En cuanto a estos descubrimientos, se asocian a lo de las neuronas espejo, que son aquellas que se activan cuando bostezamos, o la empatía, que cuando tenemos empatía con otra persona o nos motiva. En cuanto a la conducta social, se ha visto que los neurotransmisores, según qué tipo de neurotransmisor tiene la función y la personalidad, aquellos que son con mucha más dopamina tienen más agresividad y son adheridos más a la compra compulsiva. La norepinefrina sería aquella que, por ejemplo, cuando comemos chocolate, que nos da mariposas en el estómago o se dilatan las pupilas y son más de los extrovertidos. La serotonina daría asociada más a la exaltación y euforia y de aquel que busca ser respetado y admirado. Y la oxitocina, como ya la conocemos varios, reacciona más a las conductas maternal y paternal y también a la actividad sexual. En cuanto a la conducta social, nos estudian dentro de la red con la palabra encuentros, descuentos, con la palabra gratis, con los colores de las ofertas, con el ego de ser marca o con el uso del GPS para la conexión y seguimiento del consumidor. ¿Qué rapidez tenemos en estos estímulos? Los estímulos son incesantes, son desde el nacimiento y bueno, cuando tengamos 60 años vamos a ver más de 2 millones de anuncios en diarios. Y porque no solo en la televisión vamos a tener, sino también en las calles. Si determináramos 11 millones de ítems por segundo de los estímulos que recibimos, solo vamos a procesar 40 ítems por segundo en la forma consciente, o sea, llegan a la corteza, por lo que se ha determinado que el 85% de las decisiones de compra son por el subconsciente. También se determinó que la compra activa va hacia el núcleo accumbens, donde está asociado al placer, donde está la dopamina, y que si es en exceso estimulado se apaga y se enciende en la ínsula, entonces el cliente deja de comprar. O sea, los estímulos son incesantes desde el nacimiento y son estudiados y ellos saben cuál es su destino. Por ejemplo, ¿cómo atraen hacia el producto? Bueno, la intención es que el mayor atractivo es en la cara del cliente. O sea, si nosotros tenemos afinidad a ver los rostros humanos, así que hacia donde esté mirando el rostro, dirige nuestra mirada. Este es el anteojos que decíamos. Si el bebé mira el producto, entonces el cliente también lo mira. Si el bebé no mira el producto, mira solo la cara del bebé. Es así esta asociación con la galletita. O frases que idealicen
que humanicen, por ejemplo, que el crecimiento va a ser útil para el crecimiento de tu hijo, que es lo mejor, que es un poquito de mamá, o que cuida tu futuro, que no te preocupes. Todas esas cosas son como marcadores somáticos recordatorios que producen compromiso emocional y preferencias del consumidor. Se utilizan estos marcadores que ya sabemos cuál es el porcentaje establecido, pero que se utilizan en forma simultánea asociándose. Por ejemplo, en los restaurantes que te ponen música de comensales más espejos para poder ver como que está lleno. Cuando se usan en las ofertas el color rojo y amarillo con el número 9, que es más atractivo para que otros números. O como cuando se hizo la prueba del sabor en cuanto a una gaseosa conocida que vendió más que aquella que había ganado realmente la prueba. Un 83% apela a la vista, la mayoría determinó que usan varios sentidos, sobre todo la visión, y el tacto, por ejemplo, es un sentido que modifica la memoria, así que también lo usan, y el olfato que va directo al subconsciente porque determina que puede cerrar los ojos pero no dejar de respirar. Así que algunos hoteles han hecho fragancias para sus hoteles para que cuando huelas algo parecido quieras volver. Hay estudios también de observación de cámaras ante diferentes estímulos, que sean el color o el olor. Pero ¿desde cuándo nos afecta? Y nos puede afectar desde incluso la gestación. Cuando lo consumen mujeres gestantes, influye en los hábitos del bebé como del adulto. Eso se comprobó en un estudio en Asia que se entregaban caramelos a los pediatras y los médicos que le entregaban a las gestantes y terminaron seduciendo no solo a los bebés y niños, sino también convirtiéndose en líderes de mercado de ese producto. Pero ¿cuál es el poder que tiene estas marcas? El poder es que sin nombrar, sin nombrar y usando solo los símbolos, no necesitan presentarse, ya uno los infiere. Eso es lo que no nos muestran. Esos estímulos hacen que se actúe en la memoria, que facilitan el camino hacia la dopamina, nos usan de estos anzuelos y nos pescan, y hay para todas las generaciones. Por ejemplo, la generación X, que sería la de mi edad, de 60 años, le gusta recordar el pasado y va por el subconsciente, que llaman eco, y lo utilizan el 65% de las marcas, porque son la gente que compra. Por ejemplo, una empresa de lácteos y de agua tuvo que cambiar el gusto del agua para poder vender en una zona de Asia, porque no recordaba a lo que era el agua a sus orígenes, y entonces no se vendía. También la generación Millennium, que serían las de los años 2000 para esta época, los utilizan a los influencers como marca porque están hiperconectados y les viene bien toda esta técnica. En cuanto a la marca, no es el producto, sino que la marca vendría a tener un poder evangelizador, o sea, que tiene un enemigo poderoso, atractivo central, que llama la atención, y tiene promotores que saben contar historias. Por eso utilizan influencers, por eso utilizan los nuevos promotores. También utiliza, como decíamos, las imágenes, y las imágenes podrían ser para dividir, creando dudas y reinar. Por ejemplo, estableciendo un estereotipo con un mensaje sencillo. El estereotipo de una madre toda cansada, que no duerme, que está desalineada, que tiene un embarazo
y parto a las apuradas, ante una mujer que utiliza su producto y es exitosa. Y sobre todo en un video que utiliza 1 minuto 10 para violar todo lo que es código de sucedáneos y 3 segundos para decir que perdón, la lactancia materna es superior. Estas mismas empresas son aquellas que violan también el código, entregando muestras gratis en las revistas o transmitiendo dudas como si se puede transmitir el COVID a través de la leche materna. Son muy estudiadas por los niveles de mercado, de los monopolios globalizados, y se ha encontrado que son 4 las empresas multinacionales, mega multinacionales, que tienen un gran poder mundial y que ejercen el dominio de los productos lácteos. Dentro de ellos nosotros tenemos que cuidarnos de las publicidades engañosas, que significa que tiene indicaciones falsas u ocultamientos que inducen o pueden inducir a error, engaño o confusión al consumidor, y que no solo es del Código de Sucedáneos, sino también es de la Ley de Lealtad Comercial y del Código Civil y Comercial de la Nación. Todos establecen esa prohibición. La OMS siempre estuvo activa, no siempre, porque en realidad en el año 36 es cuando se empieza a hacer la denuncia de esta comercialización que causaba daño en la población infantil, y en el año 80 recién, gracias a la interacción de varios expertos jamaiquinos en cuanto a la nutrición, se logró activar y empezar a preocuparse por la alimentación inadecuada, por no promocionar estos sucedáneos y por legislar. Es así que llega el 21 de mayo de 1981 el código, pero que se fue reforzando década tras década. En la década del 90 se reforzó con las maternidades, esas ofertas que aparecían a bajo costo o los conflictos de intereses y la situación en las emergencias. En la década del 2000 se amplía a la alimentación del lactante y niño pequeño, que el país hizo, firmó el convenio, más tener en cuenta las contaminaciones o los términos engañosos o las situaciones de emergencia o pandemia. Se refuerza la declaración de inocenti y que había instalado lo del Código de Sucedáneos y las estrategias amigas, y se refuerza con la iniciativa de los bancos de leche. En la década del 2010 se empieza a introducir todo lo que es ultraprocesado y se extiende la cobertura hacia los 36 meses y se empieza a reforzar lo que es la nutrición de la madre y a evitar el alcohol y el tabaco y sobre todo empezar a hablar del origen de la salud y de las enfermedades, que sería el DOHAT. En el 2020 lo que empezamos a trabajar es toda la responsabilidad de la gente de salud, las sociedades científicas, con respecto a los conflictos de intereses y los alimentos que sean inocuos. Pero ¿cómo proteger la lactancia materna con el Código Internacional de Sucedáneos? Bueno, el código tiene como objetivo la nutrición segura con una lactancia natural, un uso correcto de las fórmulas artificiales, con información científica,
sin presiones comerciales. Las empresas de sucedáneos deberían ser reguladas por una ley propia de código de sucedáneo, como en otros países. Van a ver ahí el mapeo en color más oscuro a aquellos países que tienen legislación, y deberían ser vigiladas para no tener presiones comerciales ni conflictos de interés. Si bien nosotros tenemos varias leyes que lo nombran, no está reglamentado ni está determinado estuvo un tiempo, pero ahora ya no, lugar de denuncia ni tampoco respuesta. ¿En qué consiste el código y las leyes? Bueno, en los primeros 4 artículos lo que vamos a ver es a qué se refiere, qué es el objetivo, los alcances que ya nombramos, no solo es a los alimentos, sino también a los biberones y chupetes, a qué se refiere con las definiciones de cada uno, y que la forma de informar debe ser objetiva, coherente, sin marca y con razón médica. Después, del 5º al 8º artículo, vamos a ver a quiénes afecta, tanto al público, en cuanto a dónde está ubicado con los puntos de venta, el contacto que no debería ocurrir entre la empresa y los consumidores, o tampoco los regalos deberían tampoco por reciprocidad tener que llegar a entregar. El sistema de salud no debería tener donación, y si sería sin marca, y también no deberían estar los visitadores. Los agentes de salud tampoco tienen que actuar como visitadores o representantes de ninguna marca. Deben conocer el código y no deben tener ni incentivos ni muestras, ¿no? No deben estar contratados. Y los empleados de la empresa no deben ser presionados con incentivos, ni tampoco deberían educar a los clientes. De los artículos 9 al 11, el 9 y 10 son referidos al producto, en cuanto a la etiqueta, que debe tener no solamente la información nutricional, sino también la leyenda, el lenguaje, y la forma de informar, que también tiene que estar los riesgos de una reconstitución alterada. Y en cuanto al artículo 10, la calidad del alimento artificial, que no debe tener aditivos tóxicos ni nada confuso. Y la aplicación, que debe ser la vigilancia y la denuncia por el Estado Nacional. Bueno, ¿qué recomienda la OMS? La recomienda que sea hasta los 36 meses la alimentación del lactante y niño pequeño, que no debe promover sucedáneos ni tampoco ultraprocesados, que hay que evitarlos en los mensajes inapropiados en las etiquetas, sin promoción cruzada, que quiere decir que no tiene que tener el mismo color de etiqueta todo del 1 al 5, que no debería haber un 1 al 5, esa es promoción cruzada, que debe evitar los conflictos de intereses, que no debe promover alcohol, tabaco ni ultraprocesado para la alimentación del lactante y niño pequeño. Por eso veamos qué es lo que hacen las empresas. Están poniendo frases que idealizan, eso de crecer, de que tu hijo lo necesita, de que te doy descuento y te hago la promoción cruzada, que te lo envío gratis. La palabra futuro, que es la primera marca, te ponen la imagen humanizada de los logos que ponen, que a veces te regalan cosas, percheros o con la cara nada más, y eso remeda la leche. También, bueno, eso está constantemente evaluado y monitoreado por los medios, en donde las marcas de fórmula anteponen las ganancias a la ciencia, o también se introducen dentro de los supermercados para hacer contacto con las madres, o presionando con frases que idealizan también a los profesionales.
¿Qué esperan de la gente de salud? Bueno, en la autoevaluación del Código de Sucedáneos, en las estrategias de Hospital Amigo, es que no debería el establecimiento tener donaciones, tampoco promociones de la empresa, ni contactar la empresa con los pacientes, tampoco aceptar dinero o becas o información que no sea científica, que dentro de los utensilios utilizados para la alimentación artificial deben estar fuera de la vista, que las personas deben estar avisadas de que el personal está comprometido en dar la mejor información sobre los beneficios de usar la alimentación óptima para ese chico en forma personalizada, sin presiones de la industria, que puedan socavar el amamantamiento o la alimentación que ha decidido la madre. Y que, bueno, que debido a estas violaciones que hablábamos, en los estándares globales del 2020 se volvieron a reeditar, en donde se establece que la compra debe estar de los sucedáneos debe ser por los canales normales, no por donaciones, que no debe haber exhibiciones, que no debemos aceptar lo que ya dijimos, ni tampoco dar muestras de sucedáneos de leche o alimentos o biberones o tetinas, y que el 80% de los profesionales debe saber por lo menos 2 elementos del Código de Sucedáneos. Nuestros desafíos es que hemos visto que estamos expuestos a una debilidad del sistema de salud en manejo de las emociones por conservar el status quo y eso crea conflicto de interés. Hay que prestar atención en el equilibrio entre la emoción y la razón, y eso es todo un desafío. Los agentes de salud debemos replantearnos apuntando a la prevención y la protección de la bioética. Por suerte, en el Consejo de Derechos Humanos, CABA tiene una ley de promoción de la lactancia en cual se adhiere al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos y las resoluciones posteriores de la Asamblea Mundial de la Salud. Si bien ellos en la promoción de la lactancia materna la hacen hasta el año, al adherirse a la OMS, a lo que establece en las resoluciones posteriores, tiene que acatar hasta los 36 meses el Código de Sucedáneos. Y bueno, como consumidores debemos también tener en cuenta que debemos protegernos de las publicidades engañosas con información confiable, y como profesionales también debemos hacer diagnósticos eficaces evitando los conflictos de interés. Estamos en una época en donde, bueno, nunca mejor vino el lema de este año, que es proteger la lactancia materna, una tarea compartida, y bueno, les comparto la página de IFAN para hacer las denuncias de cómo las empresas nos están invadiendo con sus promociones en nuestros hospitales. Muchísimas gracias.